Yo tenía mucho miedo al principio de tener esas conversaciones cruciales, especialmente en los temas de sexo, de dinero. El dinero es un factor principal por el cual matrimonios truenan. Estamos gastando mucho, no estamos gastando mucho, queremos invertir, hacia dónde vamos. El tema del dinero es muy importante y el evadirlo no quiere decir que se esté solucionando. Al contrario, entre más tiempo lo evadas, peor. Ese tema de los hijos, ¿vas a querer tener hijos? ¿Voy a querer tener hijos? Enfrentar la realidad, enfrentar tus demonios. Entonces mucha gente por eso no dice lo que piensa, lo que siente. Inclusive sienten a veces ya no estar con esa persona. ¿De qué sirve amar profundamente si no sabes cómo hablarle a la persona que amas? ¿Alguna vez has dicho lo que no debías solo por no saber cómo decirlo? ¿Y cuántas veces has guardado silencio, no por falta de amor, sino por miedo a romper algo frágil y que tanto amas? Tal vez el problema no es que el amor se esté apagando, sino que no encuentran el lenguaje ni el canal para mantenerlo vivo. Hoy vamos a entrar en este territorio incómodo, donde se esconden las palabras no dichas, las lágrimas contenidas y las discusiones evitadas. Porque no se trata solo de hablar, sino de hablar con el corazón, escuchar con el alma y hacer llegar el mensaje. ¿Estás listo para tener la conversación que puede salvar tu relación? Para lograr que una relación en pareja trascienda, se necesita apertura. Apertura a escuchar, a confiar, a amar, a ser vulnerable. Apertura es un espacio seguro para explorar mente, cuerpo y espíritu. Creando una transformación no solo personal, sino también en pareja. ¿Estás buscando transformar tu relación al siguiente nivel? ¿Estás buscando desarrollar conciencia y espiritualidad en pareja? Somos Ricardo y Alma. Esto es Apertura. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este su espacio y podcast favorito para aprender y compartir desde lo real y vulnerable. Apertura Podcast. Estamos bien contentos, bien agradecidos y bien bendecidos por estar aquí compartiendo con ustedes. Se vienen cosas muy buenas y el episodio de hoy está buenísimo. Vamos a hablar de la comunicación. La verdad que la comunicación refleja mucho de lo que somos nosotros, ¿no? Ahí le ponemos un poquito de personalidad, un poquito de prejuicios, un poquito de emoción. Les agradecemos estar aquí y sobre todo desarrollar este tema junto con nosotros. Los dejo con Ricardo. Amigos, un abrazo muy grande hasta donde quiera que estén. Si están manejando, manejen con cuidado. Si están en casa, agarren su blog de notas para tomar notas junto con nosotros. Es un episodio de mucho valor. Tenemos ya pues varias semanas que nos lo habían pedido y gracias a Dios lo pudimos materializar y traer aquí a la mesa para ustedes. La comunicación. La comunicación es el santo grial para las relaciones amorosas. No nada más para las relaciones amorosas, sino para la humanidad en sí, ¿no? La comunicación es muy importante aprender cómo funciona. No desde el lado técnico, sino también desde el lado espiritual, desde el lado con amor, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para poder comunicarnos bien? Y esa es la pregunta del millón, amor. ¿Por qué no nos sabemos comunicar bien? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros hogares, no? ¿Qué es lo que pasa en esa relación padre-hijo, en esa relación esposo-esposa o amistades, no? ¿Por qué razón? Y creo yo que la comunicación tiene mucho que ver con que tenemos que aprender a empatizar con la persona que nos está hablando, amor. Tenemos que aprender a intentar entender lo que la persona nos intenta comunicar. Es muy importante también fomentar el agradecimiento a tu pareja, amor. Fomentar el agradecimiento es importante. Oye, gracias por cocinarme el día de hoy, ¿no? Gracias por esto, gracias por el otro, gracias por estar conmigo en estos retos. ¿Por qué razón y qué tiene que ver el agradecimiento con la comunicación? Porque cuando agradeces o elogias a tu pareja frecuentemente, naturalmente se fortalece el vínculo amoroso. Entonces la comunicación se facilita después. Una cosa lleva a la otra. Eso es muy importante tenerlo en mente. Y también algo muy importante que nos falta a mucha gente es el aprender a escuchar, amor. Porque pues no podemos... Creo que estoy en esa lista. No podemos responder a un mensaje si no hemos escuchado lo que la persona nos intenta decir. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces creo que esos puntos son importantes para iniciar el episodio. Recuerden que en cada episodio intentamos crear un despertar en la persona que nos está escuchando, ¿verdad? Irnos un poquito más
más al fondo de las cosas, ¿no? Y este tema, obviamente, la comunicación va de la mano con el conflicto. Ya grabamos un episodio de eso, pero es importante saber navegar conflictos también, especialmente con tu pareja. Y de la mano va la comunicación, van correlacionados los dos. Entonces, no estamos acostumbrados a decirle eso a nuestra pareja, ¿no? Al agradecer. Oye, amor, gracias, como ya dije ahorita, gracias por cocinarme, ¿no? O gracias por lavarme la ropa, o gracias por echarle ganas a la vida. Gracias por no ser tóxico o tóxica. Gracias por aligerarme el paso en este camino de la vida. Gracias por estar conmigo. Gracias por aguantarme. Gracias por dormir conmigo, acostarte a un lado de mí. Y como dice el maestro Ricardo Arjona, tengo boletos de primera fila para verte despertar por la mañana. No sé si sabían, pero porcentajes de la comunicación, no quiero sonar muy técnico, pero algunos porcentajes de la comunicación, existen 3 canales, ¿no?, de comunicación. Hablamos del lenguaje corporal, ¿verdad? Hablamos de la tonalidad de la voz con la que estás hablando, y hablamos de lo verbal o lo lingüístico, que es el mensaje que intentas comunicar. Las palabras, sí. Las palabras, correcto. Fíjense la ironía de las cosas. El 55% es el lenguaje corporal. Oh, wow. O sea, es tu lenguaje corporal es muy importante. Cómo mueves las manos, los gestos, exactamente, la expresión facial, la postura tiene muchísimo que ver. El 55%. El 38%, alrededor de esa cantidad, es la tonalidad. Es el tono de tu voz, es el volumen, es el énfasis. Por eso dice, no me levantes la voz, ¿no? O no me grites. O no me lo digas así. Porque también eso va de la mano con la frecuencia, ¿no? El tipo de frecuencia. Se transmite energía, ¿verdad? Exactamente. Y fíjense la ironía, lo último, solamente el 7% o alrededor de ese porcentaje, o sea, el porcentaje más pequeño, es lo verbal, lo lingüístico, lo que intentamos decir. Entonces, quiere decir que de aquí en adelante tenemos que buscar cómo poder cuidar nuestro lenguaje corporal, primeramente, que no nos veamos agresivos al momento de intentar comunicar un mensaje delicado. ¿Cómo crees tú que podemos combinar esos 3 en el momento? En el momento ahorita, si tú me quieres decir algo, ¿cómo puedes tú cerciorarte que puedas tener esos 3? Bueno, todo depende del tipo de mensaje que vaya yo a intentar transmitirte. Si es un mensaje que, por ejemplo, un límite, la clave es cómo transmitir un límite sin afectar ya sea el momento o sin entrar a una discusión, ¿no? Que vamos a desarrollar un poquito más el tema conforme a ello. Primeramente es controlar tus emociones, intentar controlar tus emociones. Si es algo que te detona, ¿cómo podemos intentar mantener un lenguaje corporal neutral? No vernos agresivos en la gesticulación, pues en los gestos, ¿no? Y lo siguiente, la tonalidad. Cómo intentar no levantar la voz para que no escalone esa conversación a un conflicto. Claro. ¿Verdad? Así es como lo haría yo. ¿Sabes por qué te preguntaba eso de lo que comentabas, de que al comunicarte son 3 canales: corporal, facial, ¿sí? Y verbal. Yo te preguntaba, ¿cómo es que tú o una persona logra comunicarse efectivamente? Claro. Que es el poder transmitir el mensaje como sea, ¿verdad? Porque también a veces tú estás sintiendo algo y es válido, no porque estés sintiendo algo quiere decir que no vas a mostrar ese enojo. Lo puedes mostrar, pero ¿cómo mostrarlo? Con respeto. Por ejemplo, si tienes una terapia en pareja donde se le da el momento a la persona de sacarlo y decirlo como lo tenga que decir para purgarlo y después enseñarle herramientas de cómo hacerlo, ¿no? Pero siempre va a ser un reto, ¿no? Yo te hice esa pregunta porque yo pienso que la clave es estar presente. Okay. O sea, cuando tú identificas y reconoces que algo hay en ti, que algo quieres decir, que algo quieres comunicar, hay alguna emoción ahí, ¿sí? Y yo creo que cuando uno a veces siente decir algo, pero eso viene manchado de emoción o vienen otras cosas que a veces no son necesarias. Especialmente cuando has tenido mucho tiempo que no te has sentido escuchado, se acumulan muchas cosas. Sí, exacto. Y después no salen de una manera neutral, ¿no? Sí, pero no siempre es personal, o sea, no es personal hacia la persona. Yo creo que también a veces somos una acumulación de nuestra falta de comunicación que no lo hacemos al momento. Eso es importante.
que cuando tú quieras comunicar algo lo hagas al momento y sobre todo en cuestión de una emergencia, ¿no? Cómo saber comunicarte en cuestión de una emergencia. Pero bueno, entonces sí creo que el estar presente ayuda a que te tomes unos minutitos para pensar qué es lo que, de todo eso que quieres comunicar, qué es lo más importante, ¿no? Y que, en fin, pero no vamos a lograr tener una comunicación perfecta. Tú y yo hemos leído mucho, hemos trabajado mucho y a veces tenemos días malos. Hoy ha sido un día y sobre todo con este tema, ¿no? Nos estamos demostrando, ayer, por ejemplo, fue ayer o antier, que fue un día súper fluido. O sea, yo dije, wow, ¿no? O sea, cómo la diferencia cuando te enfocas en lo que tienes que enfocarte versus cuando te enfocas en cómo te sientes, ¿no? Cómo dejas que te maneje la tensión, la premura, la ansiedad, todo eso, ¿no? Por eso la organización en la vida de uno, no tenerla, o sea, como perfecta, pero sí organizarte, porque yo creo que la organización sí te ayuda mucho a bajar esa tensión, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que también tiene mucho que ver la personalidad. ¿Qué historia de comunicación traes tú? ¿Cómo aprendiste a comunicarte? Entonces, comenté en algún momento, no sé si fue en el episodio de conflicto, que definitivamente yo siempre he tenido una personalidad muy comunicativa, ¿no? Así les dicen a las personas que hablan mucho, ay, eres muy comunicativa. Y siempre caí como en esa línea de la imprudencia, porque yo no tenía filtro, yo no ¿cómo te puedo decir? Hasta cierto punto, hasta yo pensé en algunos años de mi vida que yo tenía a lo mejor como un nivel de autismo, ¿no? Porque acuérdate que esas personas pues no llegan a empatizar en sí o no siguen esas normas sociales. Y yo tenía un poquito de eso, pero no va por ahí. Yo creo que simplemente es mi personalidad, el que para mí muchas cosas son como son y así me evito muchos problemas, amor. O sea, por ejemplo, fíjate qué curioso. Cuando estás en el ámbito profesional, tú tienes que decir las cosas asertivamente, como son. O sea, abres la puerta de aquí y la cierras de esta manera, ¿sí? Pero en la vida personal, cuando tú quieres decir las cosas así, no lo puedes hacer. Porque la gente somos como decimos en jarritos de tlaquepaque. Los jarritos un poquito más de contexto son hechos de barro y son muy frágiles. Entonces, son muy frágiles y eso les decimos a las personas que usualmente no saben tomar como el mensaje, ¿no? Y lo toman a pecho. Entonces, en la vida personal o social, tienes que endulzar las cosas, como dicen, sugarcoated. Y eso afecta la comunicación. ¿Por qué lo afectaría? La afecta porque tú estás anteponiendo una reacción de la persona. Y a veces complicamos las cosas. Le ponemos tantas palabras que al final lo que realmente importa se distorsiona. Y también el receptor, que viene siendo el que está escuchando, se acostumbra a ese tipo de cosas, ¿no? Y si me lo dices de una manera más directa, menos palabras, es como, a ver, espérate, que está siendo agresiva, ¿no? Entonces creo que hasta cierto punto mi personalidad era o se veía así, no agresiva de golpear o de gritar, no tanto así. Pero sí de la manera en como yo decía la información, muy directa, muy al punto, muy asertiva, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, es un gran reto, ¿no? Porque tú eres de una parte geográfica de México donde se habla muy distinto, sí, y yo también. Lo que nos ayudó mucho a conectar, creo que porque tu mamá es del norte de México y yo también, entonces sí teníamos esa manera como fuerte de hablar, donde la gente a veces piensa que estás molesta, pero no estás molesta. Somos muy expresivas, ¿no? Mucha emotividad, muy intensas al momento de hablar. Y creo que a lo mejor tú en ese aspecto estabas como más familiarizado, pero sí me costó mucho cuando yo me fui a vivir a Guadalajara, que es una de las ciudades céntricas de México. Comunicarme con la gente para mí fue un reto, pero me ayudó porque aprendí maneras de comunicación. Y ahí viene la clave de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Cómo la comunicación no solamente es tú, es entender o analizar un poquito el concepto o el contexto, en donde estás. Entonces creo que a mí me faltó un poquito de mundo y ahí lo aprendí, ¿no? Que también yo tengo que llegar a un círculo y entender la dinámica de comunicación sin perder mi autenticidad, pero sí respetando también la comunicación que se pueda estar llevando ahí. No sé si me expliqué. Sí. En mi dinámica familiar,
la comunicación era no quiero usar la palabra nula, pero sí, o sea, nula en cuestión de conflicto. Entonces sí, que pásame esto y que wow, y que te platico esto y así. Sí, para eso éramos muy comunicadores. Pero en cuestión de resolución de problemas, no. Se evitaba, se anulaba. Y eso a mí precisamente me causó una frustración y por ende me causó una necesidad de aprender a comunicar mis frustraciones. Pero también eso a la vez, como te digo, en la parte social es difícil y a veces lo tienes que reprimir, ¿verdad? Por miedo a ser juzgada, como ya lo platiqué anteriormente. Entonces, sí es un gran reto, la verdad, pero lo pude manejar. En cuestión a una relación que tuve, mi amor, ahí fue donde yo me di cuenta que definitivamente me faltaban muchas herramientas para comunicarme, que fue mi relación de noviazgo, pues larguita también, ¿no? Como la que tuvimos tú y yo. Fueron casi 5 años de noviazgo. Y aquí, amor, existía una problemática de comunicación. Definitivamente. O sea, y era de los dos lados, ¿no? Siempre era demasiada emoción, cuando no es necesario poner emoción siempre. A veces, por ejemplo, si yo comunicaba algo, eso no se respetaba y se tenía que volver a comunicar, y se tenía que volver a comunicar, y se tenía que volver a comunicar. Entonces creo que caes en un círculo vicioso, ¿no? Donde no entiendes que la persona también desea comunicarse de cierta manera. Y creo que aquí entra mucho lo de los lenguajes del amor. Hay personas que comunican su amor por medio de un abrazo. Hay personas que comunican su amor por medio de cocinarte algo, por medio de una palabra de afirmación, sí, tiempo de calidad. Y a veces nosotros queremos forzar esa comunicación y no siempre va a ser verbal. Por eso lo que tú dijiste es muy cierto. La parte física. Como también hay que leer a las personas y estar bien alertas, porque a veces una persona te dice, ay, me caes bien, pero la energía te dice mucho, ¿no? La intuición nunca falla, ¿no? Entonces creo que sí hay que estar alertas ahí, ¿no? Esta situación de relación que tuve sí me causó muchas heridas. Me di cuenta que no estaba en una conciencia, pero a la vez me hizo duelar y aprender muchas herramientas. Estuvo confuso, ¿no? Claro. Y fue una preparación. Así como tú me platicaste que en la vida las eventualidades te preparan, me preparó para la relación que yo tuve contigo, porque tú siempre fuiste de límites también, ¿no? A lo mejor para mí era fácil decirte, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir contigo. Tú me dijiste una vez, me comunicaste y me dijiste, el día que tú me digas que ya no, va a ser ya no. Y no importa qué tanto te quiera, qué tanto me gustes. Entonces creo que eso me ayudó a entender que como parte de la comunicación existen los límites y debes de poder expresarlos. Tenemos que entender una cosa, la comunicación puede ser asertiva, pero no siempre va a ser recibida de una manera positiva. Y no siempre tiene que ser un acuerdo, amor. O sea, y más con un límite. Si tú vas a poner un límite, muchas veces la otra persona se va a molestar. Porque no es un lugar cómodo, no es un lugar, a nadie la verdad, nos agrada que nos digan no. Pero todo depende, ahorita va a entrar lo que dijiste, todo depende cómo lo comuniques, el límite también. Sí. Si estás cuidando lo que platicamos ahorita, el lenguaje corporal, la tonalidad de voz. Ajá. Creo que eso de sugarcoating o de endulzar las cosas no debe de generalizarse. Puede utilizarse como buena herramienta en ciertos momentos, como es el poner un límite a una persona. Yo creo que es la diplomacia. Sí hay que tener diplomacia. Y en la diplomacia es escoger las palabras. Okay. La diplomacia tiene que ver mucho con la asertividad. O sea, escoger las palabras que expliquen el contexto, sin tener que meter mucha descripción. Todos tenemos un camino por recorrer. A veces es difícil, a veces no tanto. Lo importante es comprender que tú eliges cómo vivirlo. Siempre existen formas más conscientes y más claras de avanzar. Por eso creamos el Despertar Supremo, un taller en línea grabado para vivirlo a tu ritmo, desde donde quieras y las veces que necesites. Diseñado para ayudarte a despertar tu conciencia y vivir con más presencia y paz. Encuentra el enlace en la descripción de este episodio o visita nuestro sitio oficial www.comunidadenapertura.com. Recuerda, uno crea la realidad que vive y siempre se puede transformar.
Ok. Entonces, a lo que sí, mucho choro. Pero hay momentos donde tú puedes decorar también la comunicación cuando estás dando un discurso personal. Alguien, por ejemplo, a mí, ¿no? Mis sobrinas se acaban de graduar y al momento de decir algo, pues no quiero sonar fría, no quiero sonar diplomática, quiero sonar personal. Claro. Entonces ahí vas a meter emoción entonces son como llavecitas. Tú decides qué llavecita abrir, okay. ¿Sí? Y creo que ese es el poder que uno tiene que tener. Y yo no sabía de que nosotros tenemos ese poder. O sea, sí va a haber momentos que no puedes controlar, que simplemente va a salir como tenga que salir, sobre todo en una emergencia, cuando tienes todas las emociones por todos lados y estás en shock o lo que sea. Creo que también por eso te digo, del otro lado, la comunicación no solamente es una vía, son dos canales, el que da la comunicación y el que recibe la comunicación. Claro. Entonces también la otra persona es muy importante que pueda recibir esa información. Y si tú estás viendo, estás sintiendo que la otra persona no está comprendiendo, porque a veces la cara dice mucho, puedes preguntar o puedes decir, ¿sabes qué? Oye, ¿me puedes repetir lo que te acabo de decir? No por soberbia, es como, me gustaría saber si lo que estás diciendo, lo que yo dije es lo que tú entendiste. De hecho, esa dinámica la recomiendan mucho los psicólogos, ¿no? Entonces no tiene que ver con soberbia, al contrario, es asertividad, es asegurar de que el mensaje pueda cruzar el puente, ¿no? Sí, porque muchas veces pasa, ¿no? Que decimos unas instrucciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa, a veces yo te puedo decir, mi amor, me ayudas a ABC. Y tú te vas y yo me quedo pensando, tú no me comunicas porque tú absorbes nomás la información y a lo mejor ahí entra otra cuestión, ¿no? Y es importante esta parte, ¿no? Porque como cuando estuvimos a distancia tuvimos que aprender a comunicarnos, ser más descriptivos al momento de hablar por teléfono, usar mucha gesticulación cuando nos veíamos por cámara para poder demostrar y expresar esas emociones y esos momentos cuando no estás con esa persona no fue capaz de verlo, pues no estuvo ahí. El carácter tiene mucho que ver, amor. ¿Qué tanto valor, sí? ¿Cuál es tu forma de comunicar? ¿Cómo recibes la comunicación? ¿Cuál es tu manera de aprender? Porque a lo mejor a veces hay personas que no son tan auditivas, son más kinestésicas o son más de hacer las cosas o visuales. Entonces, si tú me vienes y me dices una instrucción de ABC y yo no soy tan auditiva, a mí me perdiste en la mitad de la A, ¿sí me entiendes? Entonces, no es que a todo mundo le vas a decir, a ver, dime lo que te... No, pero creo que si el momento lo amerita, si son instrucciones importantes y si la persona ya sabes que la persona se distrae, tiene déficit de atención, no es muy auditiva, pues a lo mejor decirle, a ver, Ricardo, ¿claro? ¿Me puedes repetir, mi amor, nomás para delegártelo y ya yo quitarme de eso, ¿no? Entonces lo hemos vivido mucho en nuestra relación. En el tema de los duelos, amor, que acabamos de tocar ese tema en el episodio pasado, me di cuenta que en cuestión de la comunicación, porque seguimos creciendo en esto, no somos los mejores para comunicarnos, ha sido un adhesivo muy fuerte. Cuando tú estás en un duelo, como estás mayormente viviendo en una emoción, en pensamientos, en negatividad, la vibración a veces es muy baja, la comunicación se nubla, la comunicación se complica, hay mucha tensión emocional, ¿no? Y no hay mucha disponibilidad emocional. Entonces creo que no hay tolerancia, no hay paciencia, hay mucha reactividad y esto complica mucho la comunicación. Entonces al momento que tú eres empático y que te pones en los zapatos de la otra persona, cuando hay una situación así como un duelo, como que te formas un hábito y ya se vuelve un poquito más afectivo. No es tanto efectivo solamente como estás diciendo y qué estás diciendo, sino cuidar a esa persona o cuidar la comunicación cuando la estás llevando con esa persona que está en conflicto, ¿no? Que fue lo que comentamos ahorita al principio, aprendes a empatizar. Sí. Y también aprendes a escuchar cuando estás viviendo con tu pareja que está duelando. Sí, tienes que hacerlo, totalmente de acuerdo. Pero paso contigo, mi amor. Mira, yo, amor, como ya lo he comentado en episodios pasados, yo no vengo de familia que hayamos aprendido a comunicarnos lo que sentimos. Yo no vengo de esa familia. Eso yo ya lo aprendí estando contigo en los años después. Pero algo que sí, derivado de ese tipo de familia, algo que aprendí es a asumir. Y como lo dice el maestro Miguel Ruiz, es uno de los 4 acuerdos, no asumas. Entonces el asumir me ha traído demasiados problemas, o como dicen en el norte de México,
batallar de okis. Pero ¿por qué sientes tú, digo, si me permites preguntarte, sientes que esto fue como un patrón en la familia? O sea, ¿se tenía que asumir por qué? ¿Qué forzó que asumieran? Yo creo que por no enfrentar las cosas o tener... ¿Cuestionar al momento? Cuestionar es parte de ello, pero no platicar temas delicados. O sea, por no platicar temas delicados, probablemente por no confrontar la situación. Si teníamos un problema, no nos sentábamos y lo dialogábamos. No vengo de ahí. Al contrario, asumíamos que todo estaba bien, voy a decir, reprimíamos las cosas y seguíamos con la vida. Yo vengo de una familia donde se reprimen mucho las cosas. Llega a ser exhaustivo realmente cuando eso detona, ¿no? Porque de alguna manera va a salir. El cuerpo y la mente son tan sabios que de alguna manera van a depurar el sistema. Qué mejor que ir aprendiendo a comunicarte para ir sacando todo del pecho y también que los demás sepan cómo, o sea, qué es lo que tú sientes y qué es lo que quieres y por eso tú aprendas a escuchar. ¿Crees que esta parte de asumir, porque el asumir es ya como la reacción, ¿no? Como de la información que te están dando? Por ejemplo, tu papá te decía una instrucción en el negocio, o ya de adulto, ¿no? O de niño, lo que sea. Cuando tu papá te explicaba algo, ¿te lo explicaba con paciencia? ¿Te lo explicaba de una manera que tú tenías que captarlo ahí porque ya no había otra segunda oportunidad de preguntarle? A lo mejor no había tiempo, él no tenía la paciencia. O sea, ¿cuál era la dinámica? ¿Por qué no volver a preguntar? Mi papá no era una persona muy paciente al momento de explicar algo. Okay. Entonces, naturalmente ese también fue otro factor, otra rayita al tigre, como decimos vulgarmente, por el cual crecí asumiendo, ¿no? Es una manera en la cual intenté, fue como un mecanismo de defensa, ¿no? Para también no sonar tonto, a lo mejor. Es otra cosa que tenemos muchas personas, el que, ¿sabes qué? No sé, por ejemplo, vas a un seminario, ¿no? O vas a algún lugar donde hay desarrollo personal y está un ponente platicando y alguien tiene una duda, o en el salón de clases, alguien tiene una duda. Muy pocas manos se animan a levantar la mano cuando realmente hay dudas. Pero es un error muy, muy, muy grande porque cuando tú me enseñaste eso, si evitas asumir y preguntas la duda que tienes, o sea, que te vale gorro lo que la gente piensa, comunica lo que tú quieres realmente, ¿no? Comunica esa duda. Y otra cosa es lo que decíamos ahorita, que vengo de ese hogar en lo que todo se acumulaba y no lo platicábamos, entonces por ende explotábamos. Entonces yo soy una persona muy temperamental. Imagínate esa mezcla donde no hablas las cosas, lo acumulas y todavía eres temperamental. Es muy importante eso. Ahora, ya una vez de que me caso contigo, yo llego a un punto en donde, bueno, y no sé si esto le pase mucho a los hombres también, que me están escuchando, a veces el hombre trata de callar cosas para evitar conflictos con la mujer o con su pareja. Okay. ¿Por qué razón? Porque lo sabemos, es programación biológica, ¿no? Los hombres son de una manera, las mujeres son de otra. ¿Te basas en un patrón? Como que identificas un patrón de reacción y dices, ay, mejor ya sé cómo va a actuar y mejor me lo tiene que ver reservo. con lenguaje corporal en el momento también y también con experiencias pasadas, ¿no? Es porque sabemos que probablemente si comunicamos algo que a lo mejor a nuestro juicio, fíjate qué interesante esta parte, probablemente a nuestro juicio no es importante el comunicarlo. Eso a mí me pasó mucho contigo al principio de nuestro matrimonio, ¿no? En el que callaba muchas cosas por no crear un momento incómodo. Y eso tiene que ver con evitar conversaciones de conflicto, o le llaman, sí, conversaciones cruciales, que de hecho hay muchos libros que hablan de ellos. Esos libros vale mucho la pena leerlos, que te enseñan técnicas y herramientas cómo sobrellevar conversaciones cruciales para poder desenvolver el nudo, ¿no? Eso ya con los años empecé poco a poco a saber cuándo comunicar cosas importantes y cuándo realmente no. Y las que decía, voy a comunicarlo, ahora sí que me vale gorro que se moleste, porque es un límite que tengo que poner. Uh-huh. Y ya estaba abierto a entrar al cuarto a conflictuar. Un conflicto sano, no nada más a pelear, ¿no? Porque nunca he sido mucho de conflicto yo en lo personal, yo lo he platicado también en episodios pasados, pero eso me pasó mucho, amor. A lo mejor le pasa mucho eso a hombres. Y les recomiendo muchísimo que no, o sea, hablen lo que tengan que hablar, obviamente. Lo que no tenga tanta importancia, lo que no te genere emociones tóxicas, lo que no te genere almacenar cosas en tu pecho, no hay ningún problema, puedes pasarlo desapercibido hasta cierto punto. Pero lo que tú dices, lo que tu alma te dice, comunícalo. O sea, tú lo sientes, puedes sentir que no te quieres quedar callado. Comunícalo. No importa que tengas que entrar a un cuarto de conflicto, eso ya vendrá, ya es el siguiente escalón, ¿no? Cómo poder
tener una conversación difícil, pero tranquila, como tú dijiste ahorita, diplomática, con tonalidad de voz tranquila, donde el mensaje pueda cruzar el puente, ¿no? De comunicación, y también el receptor pueda recibir ese mensaje. Es importante eso que acabas de decir, porque yo lo veo en las sesiones. Lo veo en sesiones donde cuando yo les pregunto, ¿no?, a estas parejas, ¿qué es lo que a ti te priva de esta otra persona, ¿no? Y tienen que estar abiertos a poder escuchar pues esta retroalimentación de la otra persona, ¿no? Claro. Y las personas no pueden decir nada, tienen que escuchar. Porque usualmente, ¿qué pasa? Cuando me dices, te contesto, ¿verdad? Entonces, esta dinámica es muy de, tú guardas silencio, esta persona te va a decir su percepción. Y también lo bueno es que nosotros estamos ahí, o sea, yo pues que soy objetiva, yo no tengo ningún sentimiento, emoción, relación, yo no soy parte de esa dinámica. Y yo puedo observar el lenguaje corporal. Yo estoy escuchando a la persona que está hablando, pero yo estoy observando a la que está escuchando. A ver si lo está realmente escuchando, ¿no? ¿Qué reacciones? Hay unas que le hacen así como que, ¿sabes? La cara. Exactamente. Entonces, en ese momento, yo me doy cuenta de que es importante la parte del receptor, que eso limita mucho la comunicación. Por eso mucha gente, como dices tú, se priva de decir cosas, y esto pues al final, digo, es como la basurita que vas metiendo abajo del tapete, sillón, ¿no? Del tapete. Pues va a haber un momento que ya va a ser un bultito, ¿no? Claro. Ya se va a descubrir o va a salir. Entonces realmente queremos como me imagino así como el clonazepam, ¿no? O como el Xanax, ¿no? Como esas medicinas o esas pastillitas que te adormecen el síntoma un ratito, pero al ratito sale otra vez, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener responsabilidad, amor, de decir, ¿sabes qué? Mira, yo traigo esta historia, porque eso es lo que muchas parejas no hacen, amor. No platican su historia. Primeramente no le dan el tiempo para tener ese diálogo interior, ¿no? No identifican lo que traen adentro, cómo se comunicaron de niños, qué costal traen, ¿no? Y sobre todo, trabajarlo. Eso es importante, ¿no? Pero sobre todo, mi amor, cuando tú identificas que la otra persona no está pudiendo, se está molestando por todo, pues tienes que buscar ayuda. Porque si no, eso se puede ir años y la otra persona nunca va a entrar en una conciencia. Y esa dinámica nos ha ayudado mucho a ti y a mí a comunicarnos. Como ya dijiste ahorita, no somos perfectos, seguimos teniendo muchísimos errores, seguimos aprendiendo en este hermoso y largo camino de la vida. Pero esa dinámica de cuando queremos comunicarnos entre los dos, especialmente cuando sentimos que está a punto de entrar a la etapa de conflicto, eso de, a ver, yo me callo, tú termina de hablar. Y cuando termines, dime, ya terminé. Y así de esa manera sacas todo, tanto sentimientos como información, depuras el sistema, ¿no? Y después hasta en el mensaje que dices, amor, el mensaje que decimos los dos, ya terminé, se escucha como como que descansaste, un alivio. Otra cosa que batallé mucho contigo en las primeras etapas de nuestro matrimonio, tú asumías que yo ya entendía lo que tú pensabas, o de alguna manera yo debía de saber lo que tú pensabas, de adivinar, ¿no? Y eso es no voy a decir error, pero es algo demasiado, lo vemos muy seguido en parejas tú y yo, sí. Muy seguido, y eso es asumir literalmente. Al contrario, entra la comunicación. Oye, es que a lo mejor yo, mujer, ¿no? Yo quiero un helado de chocolate, ¿no? Y está bien comunicarlo o sobrecomunicarlo. Sí. No nos hace menos humanos o nos hace más tontos el sobrecomunicar las cosas. La clave es el poder pasar ese mensaje y que el mensaje pueda pasar el puente y que el receptor lo pueda recibir. Los hombres, ya he hablado en episodios pasados cómo estamos programados distintamente, ¿no? Y hay libros muy buenos que te explican cómo funciona. El hombre somos de pocas palabras, ¿no? Y a veces tratamos de comunicar lo menos posible, como ya dije ahorita, para evitar conflictos. Entonces, y la mujer es de comunicar, es la persona que se comunica además, ¿no? Hablamos cuántas palabras por minuto, no sé, y al día... Pero es muy bonito, o sea, no quiere decir que esté mal o que esté bien, aquí no estamos hablando que es correcto ni incorrecto, sí. Es simplemente que seamos conscientes de que somos máquinas biológicas programadas de manera distinta y no tenemos que estar siempre de acuerdo también, es parte de la comunicación, no tenemos que estar siempre de acuerdo.
no tenemos que estar siempre en el mismo lado. Adivinar lo que el otro esté pensando, ¿qué es lo que te refieres? Adivinar o asumir, sí, no, simplemente es cómo tener diplomacia y cómo poder también sacar lo que tenemos en el pecho y que la otra persona esté consciente de lo que está pasando en nuestra vida, porque estamos hablando de parejas, Sí. estamos hablando de la persona que más amas en el mundo, ¿no? Amor, yo tenía mucho miedo al principio de tener esas conversaciones cruciales, especialmente en los temas de sexo, de dinero. Eso pasa mucho en las parejas. El dinero es un factor principal por el cual matrimonios truenan, especialmente hoy en día que las cosas no están bien financieramente a nivel mundial. Entonces, el sexo, ¿verdad? Oye, no sé, posiciones, ya no tenemos sexo, ¿no? ¿Cómo es algo biológico, es algo importante? Sí. ¿Cómo podemos platicarlo? A ver, amor, ¿cómo te gusta? O sabes que tenemos ya meses sin tener actividad Y sexual. cómo crear ese espacio seguro, ¿no? Porque Es muy importante. también hay muchas personas que puedan traer un pasado de abuso, ¿no? Y Correcto. esto quiere decir que van a estar reprimidos sexualmente, correcto. vamos a decir. Entonces, ¿cómo abrir ese diálogo? Y si no lo hay, por prejuicios, por religión, Es correcto. por tabús, ¿no? Hay que buscar ayuda con un profesional, un intermediario para que se pueda dialogar. Exactamente, eso es conforme al sexo. El tema del dinero, amor, es importante tener esas conversaciones cruciales de dinero, de finanzas, en qué punto estamos, amor, estamos gastando mucho, no estamos gastando mucho, queremos invertir, hacia dónde vamos. El tema del dinero es muy importante y el evadirlo no quiere decir que se esté solucionando, al contrario, entre más tiempo lo evadas, peor. Yo me acuerdo que pasó más tiempo. tú me decías, amor, tenemos que sentarnos a hablar de finanzas, y yo siempre, así como que, ya sabes, me hacía tonta, me distraía, y es importante. Sí, no es fácil, pero es importante hacerlo. Hijos, amor, familia. Ese tema de los hijos, ¿vas a querer tener hijos? ¿Voy a querer tener hijos? Amor, no quiero tener hijos. A veces a veces no platicamos las cosas por miedo, y eso lo voy a platicar ahorita también. Por miedo a quebrar ese jarrito de Tlaquepaque que tú comentas y que tanto amas. No es fácil. O ese vínculo también, creo que también uno evita el darse cuenta que a lo mejor no hay una conexión ya con esa persona. Esa persona quiere cosas totalmente diferentes a ti. Ay, y enfrentar la realidad, enfrentar tus demonios. Entonces mucha no es gente por fácil. eso no dice lo que piensa, lo que siente. Inclusive sienten a veces ya no estar con esa persona. Totalmente Y de acuerdo. por cuestión de los hijos, porque los hijos no sufran, reprimen lo que sienten y no lo comunican, ¿no? Totalmente. Pláticas de soledad, amor, me siento solo. Me he sentido solo. O amor, ¿te sientes sola? Te pido una disculpa que me ha estado absorbiendo mucho el trabajo o he estado viajando mucho. ¿Qué puedo hacer para estar contigo? Esas pláticas, esas conversaciones cruciales que nadie queremos tener, es importante afrontarlas. O sea, como buscar comunicación, dices tú, o sea, que a veces la comunicación no se da, o sea, ¿cuántas parejas no se ven en todo el día? Entran y salen y no se buscan, no tienen, porque también creo que tiene mucho que ver la intención, ¿no? Amor, Tener una lo que intención. más mata a las parejas, en mi punto de vista, en mi muy humilde punto de vista, es dejar que la rutina nuble la creatividad y lo que es vivir diariamente en pareja, ¿no? Es importante la espontaneidad, y eso tú me lo enseñaste a mí. Es muy importante ser espontáneo. No todo es ser hormiguita de trabajo, Sí. y no todo tiene que calendarizarse de hora a hora. Una cosa es ser disciplinado y constante, y otra cosa es saber cómo bailar con la creatividad y con la espontaneidad. Creo que es muy importante porque al final del día estamos viviendo, esta vida es muy ambigua. Hay demasiadas cosas, no todo se trata de la carrera y de ir en delante, porque llega un punto donde el cuerpo y la mente se queman. Y es cuando necesitas vacaciones. El mismo cuerpo y la mente te lo va a pedir automáticamente. Y sabes, no, y reforzando un poquito lo que estabas diciendo, amor, es verdad, o sea, nosotros hemos tenido altas y bajas, o sea, en cuestión de comunicación, a veces tú te estás comunicando bien en un tema y a veces yo no. Después pasa tiempo y ahora yo soy la que me comunico mejor y tú no. Entonces, la comunicación también es una manera de reflejar mucho lo que hay adentro. O sea, si no tuviéramos boca, ponte a ver a todas las personas que son mudas, ¿no? Que inclusive, o sea, intentan comunicarse de una u otra manera. Qué tan complicado es, ¿no? La comunicación, como te dije, es muy intencional, ¿sí? Pero no se trata de palabras ni de contexto, ¿no? Solamente.
creo que tiene que ver mucho también con la energía que tú le estás poniendo, ¿no? ¿Qué tanto interés tienes tú en la otra persona que te está comunicando? Porque no importa que tú, ok, vamos a decir que yo te invito a tomar un café. Y hay tantas, abriéndonos amistades también, ¿no? Amistades, parejas, vamos a ir a comer o lo que sea. ¿Cuántas veces la mujer no es la que está hablando todo el tiempo? Pero qué importante es identificar que cuando te vas a sentar a hablar con una persona, pues hay que preguntar también, oye amor, y esto se hace mucho en terapia, cuando tú vas a platicar con la persona, tú le vas a decir, yo siento hoy más hablar o yo siento hoy más escuchar. Entonces eso va a decir o dice o pone a las dos personas en un canal donde yo te digo, amor, yo tengo que platicarte algo y también necesito tu escucha, no tu consejo, tu escucha. Porque también pasa que yo vengo y te platico algo y tú luego me interrumpes pensando que tú ya tienes la resolución de lo que me está pasando a mí. Y yo a veces yo no quiero escuchar eso. Yo lo único que quiero es ventilar, o sea, como el venting que le llamas, como sacar las cosas. Entonces creo que en la comunicación es importante no solamente la información, sino la dinámica. Y también en la comunicación está la intención. Uh-huh. Pero la intención de decir, tú no nomás llegas y le sueltas a la persona. Es como, oye, pues mira, he estado muy contenta con nuestra relación, me gusta donde estamos. Sin embargo, me gustaría poderte explicar o expresar pues ciertas áreas que yo no me he estado sintiendo ya cómoda, ¿no? Entonces creo que preparar a la persona, si tienes el tiempo, es importante. Y sobre todo en las dinámicas familiares, como dices tú, de constelaciones familiares, hacerlo, ¿no? El preparar esta parte, porque no es fácil. A veces la persona no está ni siquiera enfocada, no está concentrada, está pensando en los hijos. Entonces hay que poder lograr que la persona tenga como un calentamiento mental y espiritual en el momento para que se prepare para escuchar. Sí. Y también, oye, ¿tú puedes escucharme ahorita? ¿Sientes que lo puedes hacer? No, pues no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo más tarde. Sí. Perfecto. Porque a veces también queremos, amor, en el momento aventar y no es el mejor momento. No es el mejor momento. Hay personas, no, tú sácalo y aviéntalo. No, también hay que respetar esa parte. ¿Qué te sirve sacar todo si la persona no te va a escuchar? Muy bien. Entonces voy a hablar un poquito así de estos dos departamentos en los cuales se divide la comunicación, ¿no? Que es la manera efectiva, que es como yo transmito, y la parte afectiva, que es la parte de el cuidar cómo nos estamos comunicando, ¿ok? Una de las cosas que afecta mucho en la parte efectiva es la falta de claridad. A veces decimos mensajes muy confusos, ¿sí? Las palabras que usamos no son las adecuadas. Con todo lo de los mensajes de texto, ¿cuántas veces no acortamos las palabras? Y los mensajes de texto, por favor, no procesen temas difíciles por mensaje de texto porque se malinterpretan mucho. Se han perdido muchas amistades, muchas relaciones por este factor. Con emojis. Sí. Entonces, ¿esto qué pasa? Que hace montañitas de malentendidos y eso hace también que explote la bomba, ¿no? Claro. Como tú dijiste, suposiciones, amor, expectativas también, no habladas, ¿no? Creo que a veces uno se forma ideas de que algo va a ser de una manera sin comunicarlo. Vamos a decir, que tú me dijiste que me ibas a llevar a la playa. Híjole, yo ya me hice una película. Me vas a llevar a la playa y a lo mejor hasta el anillo me vas a dar. Pero llega ese momento y tú no me das el anillo, ¿sabes? Obviamente no me vas a comunicar, ¿verdad? Si vas al anillo o no. Pero eso crea sentimientos. Pero es un ejemplo, ¿no? De que exacto, de que a lo mejor yo pienso, ok, él va a organizar. No. Ok, a ver, amor, yo te voy a llevar a la playa, tú no te preocupes, yo me encargo de todo, tú haz lo que tengas que hacer y ya, ok. Pero a lo mejor él no reservó ninguna para comer. Y ahora yo digo, no, pues él se hizo cargo, ¿no? Pensando o suponiendo que te hiciste cargo. Y la realidad es que no. Entonces, cuando estamos allá, oye, pero ¿cómo que no reservaste? Me hubieras dicho. Y ahí entra el conflicto, ¿no? Entonces, creo que es importante. Algo que ha sido un tema para nosotros, amor, y es algo que yo tuve que romper, un patrón en mi familia. No sé, creo que en tu familia no existía, era el interrumpir al hablar. Eso no lo platicamos ahorita, pero es muy importante. El interrumpir, el darme yo cuenta que en mi familia se interrumpe mucho para hablar, cómo tuve primero que cambiarlo yo. Sí lo traía no tan acentuado como mi familia, pero sí. Entonces, cómo primero tuve que yo reconocerlo en mí, cambiarlo en mí, comunicárselo a mi familia, porque también, ¿qué pasa? Eres tu entorno.
Sí, claro. Y si tú estás queriendo cambiarlo y estás con tu familia y todo el tiempo están, pues comes eso, te alimentas de eso, ¿no? Y como esta parte, mi amor, nos afectaba mucho porque después lo aprendiste tú y al rato ya no era yo la que interrumpía, ahora eras tú, ¿no? Entonces, esto de decir, ok, ya terminé, sí, creo que crear esas pausas también, ¿no? Otro de los aspectos que afecta mucho a la parte efectiva es el ser defensivo. Cuando la otra persona te está queriendo comunicar algo, en vez de estar escuchando lo que la persona realmente está diciendo y procesar cada palabra o poner atención en su comunicación facial, corporal, estamos ya pensando en lo que le vamos a contestar. Y esa es defensiva, ¿no? Entonces creo que eso no nos sirve de nada. O decir esto de tú siempre, tú nunca, ¿no? Son realmente palabras, ¿no? Pues no reales, porque, híjole, podría ser que una persona realmente todo el tiempo es reactiva, ¿no? Pero pues hay que tener como que los argumentos, ¿no? No claro. Siempre ponerlo, porque como que a nadie nos gusta que nos generalicen o que nos pongan en un cuadrito y decir, oye, no puedes mejorar, ¿no? Evitar conversaciones incómodas, como lo dijimos ahorita, realmente sí hace que se acumule mucho lo emocional y pueden ser peligrosas, amor. O sea, han habido muchos altercados físicos, ¿no? Situaciones que a veces, por ejemplo, las parejas a veces discutimos en el carro y podemos causar un accidente. La persona tiene que estar alerta y a veces pensamos que porque estamos manejando pues es algo automático. No, es importante. Y a veces lo hacemos cuando están otras personas presentes, ¿no? Como en este caso los hijos, los familiares. Y creo que no, creo que esto, si queremos que haya alguien presente, que sea un terapeuta, una persona que pueda ayudarnos, no una persona que nomás queremos como de que esté viendo un show, ¿no? Porque la verdad no sirve de nada. Esa persona tiene que poder aportar. En la parte afectiva, creo que muchos de nosotros nos enfocamos a hablar desde la mente, desde la intelectualidad, desde la soberbia, desde el ego, y tenemos que aprender a hablar más con el corazón, ¿sí? No enfocarte en que hace un año, el lunes, marzo 13 a las 5 de la tarde me hablaste de esta manera, ¿no? O sea, creo que realmente hay que expresar lo que uno sintió sin tener que decir datos, ¿no? Específicos. Entonces, creo que caemos mucho a veces en la lógica y ahí no es donde se va a resolucionar, ¿no? las cosas. Hay mucha invalidación, amor. Muchas de las personas que no sabemos enfrentar conversaciones conflictuadas, solemos ponernos nerviosas y a veces reímos, o los típicos bufones que a veces tenemos. En los hombres se da mucho, amor. Cuando la mujer quiere hablar algo y el hombre lo toma a juego o saca un chiste para como que evitar esa fricción o esa tensión, es lo peor que puedas hacer, ¿no? Sobre todo no tomar en serio lo que la persona te está diciendo. Entonces creo que a veces eso viene por inseguridades también. Sí. O son mecanismos de defensa del hombre. Exacto. O a veces también sucede en la mujer. Igual, sí. Acuérdate, mi amor, que como lo que comentaste hace rato, ¿qué fue lo que dijiste de asumir mucho, de tener miedo a la reacción de la otra persona? Esto es muy cultural también. No siempre son los hombres, las mujeres. Creo que no hay un... Claro. Sí, es muy cultural. En México, en Latinoamérica, me imagino que se da mucho, no sé en otras culturas, pero sí. Y eso lo ves mucho también en terapia, ¿no? Sobre todo las parejas que son anglosajonas con latinas, europeas. Claro, la dinámica es muy distinta, ¿no? Entonces, creo que el decir a la otra persona, oye, estás exagerando, es como... O sea, es lo peor, ¿no? Porque estás invalidando la manera de expresarse, de ser, o sea, todo lo que la persona es. Y sí es una problemática, mi amor. Creo que es importante aceptar que la persona pueda ser intensa, pueda ser muy descriptiva y dejar a la persona ser y expresarse como es sin tener que llegar a esto de no es para tanto, ¿no? Porque lo que para mí es importante para ti a lo mejor no lo es, ¿no? La ausencia de empatía, que es lo que comenté hace rato, realmente el no poderte poner o no decidir tener la intención de ponerte en los zapatos de la otra persona, nomás por ego o nomás porque no quieres o porque no quieres entender, ¿sabes? O porque a lo mejor no tienes la capacidad en ese momento. Creo que hay que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Creo que también hay cierres emocionales donde las personas se bloquean y se desconectan, o sea, evitan el contacto. Y ya ves que muchas veces ghostean, ¿no? O ya no contestan los mensajes. Pasa mucho ahorita, bueno, en las relaciones. A veces en el noviazgo quieren hablar de un tema y no contestan los mensajes. Entonces,
esto causa mucha frustración y te voy a decir una cosa, esto se puede llevar al matrimonio. Yo conozco muchos matrimonios que ese es el tipo de comunicación que tienen, ¿no? Colgar las llamadas, yo lo hice muchas veces, tú lo hiciste muchas veces. Y a veces en vez de decir, ¿sabes qué? No, o sea, puedes colgar una llamada, pero anteponerte y decir, ¿sabes qué? No me siento emocionalmente disponible ahorita, no quiero hablar de esto. Y por último, la pérdida del nosotros, amor. La pérdida del nosotros, creo que a veces nos centramos mucho en el yo necesito, yo quiero, yo veo, yo percibo. Y es también nosotros, cómo estamos ambos viendo esta situación, ¿no? Y buscar, pues sí, a lo mejor estar de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? Y lo que quiero comentar, y es sumamente importante, es que la comunicación es 100% energética. Entonces, si yo tengo una comunicación baja y tú estás súper exaltado, creo que no vamos a conectar. Creo que ahí también hay que expresar, sabes que no me siento bien, necesito que me escuches, necesito atención, me puedes regalar un momento, expresarlo. Totalmente, amor, totalmente. Esto de la comunicación es algo muy complejo. Muchos de los puntos que dijiste estoy totalmente de acuerdo con ellos. Y lo hermoso de todo esto es que es un viaje que seguimos aprendiendo día a día, y que está bien tener errores como pareja, siempre y cuando sean en pro de mejorar, estar conscientes de que queremos, de que individualmente quiero ser mejor para nuestra relación y por ti, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Eso me gustó lo que dijiste, que la comunicación es más desde el corazón. Creo que es menos información, más, porque se puede percibir, amor. Es muy intuitivo. Se percibe cuando una persona realmente es genuina o quiere comunicar algo con buenas intenciones, o quiere resolver un conflicto porque quiere resolverlo bien, en pro de la relación, o simplemente es toxicidad, ¿no? Yo, la verdad, despertares que he tenido con todo este rollo de estos años que hemos estado juntos tú y yo, la verdad es que aprendí a comunicar, o tú me enseñaste a comunicar lo que realmente quiero. Porque ya lo he platicado en episodios pasados, yo vengo de un pasado people pleasing, ¿no? En donde sí, vamos a hacer lo que tú quieras, vamos a dar para allá, vamos, sí a todo. Y yo a veces no tomaba decisiones en base a lo que yo quiero o quería. Entonces tú me enseñaste a abrir más la boca, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo quiero helado de chocolate y se me antoja helado de chocolate. Puedo comer el de pistache, no me afecta, que no me voy a morir si no como el de chocolate, pero yo quiero el de chocolate, ¿no? Entonces eso nos empezó a evitar muchos roces a ti y a mí, y me empezó también a definir un carácter más fuerte en ese lado, ¿no? Exactamente. Definido. Sabes que ve por las cosas que tú quieres, y está bien querer algo, está bien inclusive ser exigente en ciertas cosas, no hay ningún problema. También aprendí mucho, amor, a cuidar las discusiones emocionales. O sea, cuando tú y yo discutimos, cuidar mucho lo que sale de la boca. A veces es difícil porque las emociones ganan, ¿no? Nos ganan, y a veces está canijo, pero una palabra puede quebrar absolutamente todo. Y que sepamos que ya cruzando esa línea, está bien canijo regresar. Entonces creo que cuando empiezas a sentir que está escalonando la discusión allá, a gritos o algo, creo que es importante pausar. Se puede. Es difícil controlar las emociones porque tienes ganas de agarrarte a madrazos ahí mismo, ¿no? Tienes ganas de seguir y seguir. Pero creo que es de sabios el pausar las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar. Literalmente ya no quiero hablar. Salte de la casa, vete a caminar, vete al balcón, vete a escuchar un podcast, escuchar música, métete a tu cuarto. Corta. Es muy importante porque ya diciendo palabras que hieren, como saber parar, pues. Es importante saber parar. Pero, es muy importante. Pero también hay que saber pedir perdón. O sea, es como... Claro. Porque tú lo dijiste ahorita, no somos perfectos. Y va a pasar un momento. Y saber procesar con las personas adecuadas, con un terapeuta, cuando yo fallé, y decirte, ¿sabes qué? Yo no quise decir eso. Claro. No era yo en mis sentidos. Estaba hablando mi dolor, mi herida, ¿no? Entonces, creo que uno de los cimientos muy grandes en la comunicación, amor, es no ego. Y es ser vulnerable y ser auténtico. Sí. Porque cuando eso el ego básicamente nubla muchas cosas, impide, crea barreras muy grandes para poder comunicar, ¿no? Entonces, totalmente estoy de acuerdo contigo. La victimización es algo muy importante en la comunicación. O sea, no se trata de que, ay, me lo estás haciendo a mí. No, es para mí. No, todo se trata acerca de mí. No, nada que ver.
Al contrario, abrir un poquito la conciencia, un poquito los sentidos y darnos cuenta de que el mundo no gira a mi alrededor, sino que es otra persona a lo mejor a la que estoy afectando, o estamos hablando de varias percepciones, se puede decir. Hay que tener un poquito de cuidado con esa palabra porque solemos darle una connotación negativa al ego. Y el ego en muchas ocasiones es importante, porque el ego no solamente es soberbia o creer saberlo todo, que mucha gente piensa que ese es el ego, porque lo vemos así como cuando la gente se siente muy acá o muy importante, muy bella, de mucha fama, de mucho éxito. El ego también viene acompañado de miedo. Busquen el diagrama, hay un diagrama que diferencia la espiritualidad del ego y cómo es la dualidad. Entonces, en un momento de discusión o de comunicación, creo que uno de los tabús que tenemos es satanizar las emociones al momento de comunicarnos. Hay que crear un espacio seguro para que la persona también pueda comunicar las cosas desde donde vienen. Mi amor, si a mí ahorita, es muy fuerte lo que voy a decir, si yo sufrí un abuso como adulta o una agresión y yo no siento que tengo un espacio seguro contigo, No, si no te vas a abrir. Claro. Entonces, por eso viene del ego. Van a salir cosas del ego, van a salir rabia. Y no siempre, por eso la persona también, que es como receptora de la información, pues también tenemos que trabajar la inteligencia emocional, amor. Claro. De entender que no es hacia nosotros. Entonces, pero también ahí se trabajan los límites. Entonces, sí, solamente quería comentar eso. El ego es importante porque es el que muestra la vulnerabilidad también de la situación. Totalmente de acuerdo, y es un punto muy importante, y qué bueno que lo sacaste al tema, porque literalmente el ego puede unir parejas o puede quebrarlas literalmente si no se sabe manejar de la manera adecuada. ¿Cómo prepararnos para ya lo comentaste ahorita, cómo prepararnos para una conversación emocional? Es muy importante. Eso también lo aprendí con los años. No soltarte las cosas de sopetazo, porque cuando vas a soltar algo fuerte emocionalmente, recuerda que estás jugando con la mente de la otra persona. Estás a punto de sembrar semillas en esa mente. La mente es un terreno muy fértil. Tú estás a punto de escupir semillas por tu boca, y aquella persona, los sentidos de tu pareja van a captar esa semilla y la van a sembrar. Entonces es muy importante crear una atmósfera previo a ese acto. Es muy importante. Amor, ¿algunas recomendaciones que le quieras dar a la gente para cerrar el episodio? Sí, pues el episodio número 2 del conflicto, secretos que no se hablan. Ahí hablamos un poquito de las dinámicas o también estos contextos que podemos traer cada persona, que pueden pasar durante la relación, que son importantes tomar en cuenta, porque como volvemos a lo que explicamos hace rato, la comunicación no es que si yo no me estoy comunicando bien, es algo que yo tengo hacia ti, ¿sí? Es realmente la comunicación refleja lo que hay dentro, qué tanta frustración tenemos, qué emociones no tenemos trabajadas, qué prejuicios tenemos, qué limitaciones tenemos, en fin. Así que ese episodio les va a ayudar muchísimo para tener un poquito más de contexto. Me encanta, y yo les quiero recomendar un libro que creo que ya he recomendado en episodios pasados. Se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, del autor John Gray. La razón por la cual les recomiendo este libro es porque explica de una manera muy práctica y muy procesable el cómo estamos programados cada sexo, amor. Entonces, de esta manera, al poder entender a tu pareja un poquito más, o poder entender por qué reacciona así o de dónde viene ese comportamiento, va a poder amenizar las cosas y el flujo de comunicación entre los dos, incluyendo el lenguaje del amor. Así que, ¿los dejamos con la frase inspiradora? Así es. Las palabras pueden construir puentes o levantar muros. En tus manos está elegir si tu voz acerca o aleja a quien amas. Si te importa, dilo. Si duele, háblalo. Si amas, comunícalo. Porque el silencio también dice, y muchas veces dice adiós. Amigos, les mandamos un abrazo muy grande. Gracias por quedarse hasta el final. Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Si te gustó el episodio y te dejó valor, déjanos un like, suscríbete y ayuda a otros compartiendo este episodio. Síguenos en Instagram como Apertura Podcast. Aquí encontrarás ejercicios, contenido y tips que te ayudarán a mejorar tu relación en pareja. Gracias y bienvenido a la comunidad.